Bueno, prometido es deuda. Eh, Recuerdan que les había lanzado un reto sobre que buscaran aquellos alimentos que suelen ingerir o que tienen curiosidad por saber si hay algo en el etiquetado que no les están contando, o todo lo contrario, en el etiquetado aparece, pero pues no tienen ni idea a la hora de leer ese tipo de etiquetas. La mayoría de los aditivos vienen codificados, o incluso cuando te ponen el nombre, pues muchas veces ni siquiera sabes qué significa eso o si tiene riesgo para tu salud. Pensaba hacerlo con los alimentos que más se repetían, pero curiosamente me ha pasado que es que no hay ninguno que se repita. Así que he seleccionado unos poquitos, porque si no sería muy largo, entonces he seleccionado unos pocos para poder comentar pues aquellos ingredientes ocultos o aquellos ingredientes que descaradamente te cuentan que tiene el producto, pero que no tienes ni idea del riesgo que tiene para tu salud el hecho de estar consumiendo este tipo de alimentos. Empezamos con las bebidas de vegetales, las leches de avena, las mal llamadas leches, porque en realidad no son leches, son bebidas vegetales. La mayoría tienen ingredientes supuestamente muy simples, muy sencillos, ¿vale? Agua, la avena, que normalmente es un 10, un 15%, aceites vegetales, ¿vale? Para mejorar un poco la textura, la sal, que se suele usar en pequeña cantidad, edulcorantes y vitaminas y minerales, porque muchas veces vienen enriquecidas. Ahora bien, ¿qué aditivos podemos encontrar? Podemos encontrar el E418, que es la goma Gelan, el E412, que es la goma Guar, que son espesantes, estabilizantes, emulsionantes, el E415, que es la goma Santana, o el E322, que es la lecitina de soja o de girasol. También tenemos reguladores de acidez, como el fosfato de calcio o el citrato de sodio, el E341 y el 333. Incluso conservantes en algunas marcas como el E300, que es el ácido ascórbico, o el E202, que es el sorbato de potasio. Y otras además añaden edulcorantes extra como el jarabe de arroz o la maltodextrina, que es un derivado del almidón y que puede ser problemático. Pues bien, vamos a lo más sencillo. La mayoría de las leches españolas hay un elemento que no tenemos, que es el E407, digo la mayoría, al menos las que yo he chequeado, pero puede ser que por ahí me lleve alguna sorpresa. El E407, que es la carregenina, directamente relacionado con problemas inflamatorios y cáncer de colon, es decir, un aditivo que se añade a una bebida vegetal que te puede hacer muchísimo daño porque tiene un riesgo genotóxico, mutagénico y cancerígeno, como es en este caso. Pero vamos a lo que sí tienen la mayoría de las bebidas vegetales de avena en España, de las marcas conocidas en España. Tenemos los fosfatos que son añadidos como el L341, ¿vale? Que normalmente aparece en la etiqueta, no como la etiqueta del aditivo con este código, sino como fosfato dicálcico o tricálcico, perdón. Pues bien, ¿cuál es el riesgo? Que tomado en exceso está asociado a problemas renales y alteraciones con el metabolismo óseo. Además, desequilibra todo lo que es la cantidad de electrolitos que tienes en el cuerpo. Incluso puede llegar a afectar la salud cardiovascular. Y repito, es algo muy común encontrártelo en las bebidas vegetales. Luego tenemos la maltodextrina, que no todas las marcas lo usan, pero es verdad que puede aparecer tanto como espesante o como edulcorante. Y aquí tienes que de entrada ya te va a subir el índice glucémico. Y por otro lado, su consumo frecuente está asociado a una inflamación, a una alteración metabólica y una disbiosis intestinal. Ahí es nada. Por otro lado, tenemos las gomas, los espesantes. La goma, sobre todo Gelan, la mayoría utiliza este tipo de aditivo, que es el E418. Pues bien, ¿cuál es el riesgo? Inflamación intestinal y la interferencia que produce a nivel de la absorción, es decir, provoca mala absorción intestinal. Después también tenemos algunas marcas que utilizan, que se añade para esa textura un poquito y además que sea un poquito más espesante, los aceites.
aceites de girasoles o aceites vegetales refinados, que son muy ricos en omega 6, pero el problema está en que precisamente favorece un desequilibrio y eso nos lleva a una diferencia entre el omega 6 y el omega 3 en el cuerpo y al final tenemos una inflamación corporal. Así que cuidado con las bebidas vegetales. Me voy a la mayonesa, sin gluten y sin conservantes. Bueno, pues he visto una marca de un comentario de una persona que me ha dicho, la marca sin gluten y sin conservantes, no voy a decir aquí nombres de marca, ¿qué es lo que tiene? ¿Es sano o no es sano? Pues bien, los ingredientes principales siempre son aceite de girasol, agua, vinagre de vino, azúcar porque equilibra la acidez y realza el sabor, y los almidones modificados de maíz, que se utilizan principalmente como espesante. Además llevan sal, aromas que pueden ser artificiales, zumo de limón concentrado, concentrados de zanahoria y calabaza, sobre todo para ajustar el tema del color, y los antioxidantes, sobre todo tocoferoles y palmitato de ascórbilo. Pues bien, ¿cuál es el peligro de esto? El almidón modificado de maíz, bueno, voy a empezar por los aceites, que fue lo primero que nombré. El riesgo potencial, volvemos otra vez, aceites refinados, alto en omega 6, desequilibra el omega 3, porque digamos que estás incorporando en tu dieta unos niveles más altos de un omega que de otro y al final consigues inflamación, favorece la inflamación en el cuerpo. ¿Vale? Y además, incluso si está procesado a altas temperaturas, se puede oxidar muy rápido y puede formar compuestos derivados, metabolitos derivados que son compuestos dañinos para tu cuerpo, que no se sabe muy bien qué es lo que está pasando ahí en ese organismo con tanta cantidad de esa sustancia, de ese aceite refinado. Bueno, lo dejo para que investigues, si quieres. En cuanto a los almidones modificados de maíz, que es lo que te iba a decir antes, pues lo que provoca directamente es permeabilidad intestinal con la gravedad que tiene esto y el intestino irritable o colon irritable. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque no lleve gluten, muchas veces este almidón viene de un maíz ya transgénico, que encima podría tener asociados residuos de pesticidas como el glifosato. Pero bueno, ahí lo dejo. Antioxidantes que se utilizan como el tocoferol, que son derivados de la vitamina E, perdón, que en principio son seguros, pero que en altas dosis interfiere con la cascada de coagulación de tu cuerpo. O sea que no podrías coagular o que coagulas demasiado y formas trombos con el riesgo que se conlleva para tu salud. Tenemos luego el palmitato de ascórbilo, que deriva del aceite de palma. Ahí te lo dejo. El azúcar, evidentemente, va a favorecer un alto índice glucémico, resistencia a insulina, desequilibrios metabólicos, etcétera, etcétera. Vale. Aromas, si son artificiales, normalmente son compuestos sintéticos que simulan ese aroma que te recuerda a una sustancia natural y muchas veces hay personas que tienen pues sensibilidad a este tipo de compuestos químicos. Me preguntaron por una gelatina sin sabor en Argentina. Bueno, he buscado la marca y en principio la gelatina esta es bastante sencilla, es decir, sus ingredientes son naturales y no contienen aditivos. Naturales en el sentido de que vienen todos derivados de productos animales porque es colágeno y eso viene del tejido conectivo de la piel, de los huesos y cartílagos, sobre todo de cerdo y de vaca. El problema no es tanto porque no contenga aditivos, que está bien, sino por cuál es el origen real de estos cartílagos, esta piel, estos huesos. ¿No? Porque si el proceso de extracción no es adecuado, puede contener residuos de metales pesados o incluso algunos tipos de contaminantes. Incluso animales con medicación que tienen que ser sacrificados y deberían ser desechados, puede ser que se aprovechen para piensos de animales o incluso esa piel, esos cartílagos, esos huesos para harinas o gelatinas o caldos de huesos liofilizados. O sea que cuidadito con lo que te llevas a la boca. Esto evidentemente en personas sensibles, pues personas que tengan ya problemas inflamatorios en el intestino, disbiosis intestinal lesivo, problemas gástricos, etcétera, o intestino irritable, pues va a ocasionar
muchos más trastornos, incluso aquellas personas que tengan cierta intolerancia a la histamina, porque pueden contener residuos en grandes cantidades de histamina y eso va a ocasionar pues muchas molestias, ¿no?, a estas personas o gente que tenga alergia a proteína animal, etc. Y además que no sabes bien cuál es el proceso industrial, porque se suelen utilizar en las distintas fases del proceso productos químicos, sustancias químicas para determinados pasos, con lo cual, ojito, repito, con lo que te estás llevando a la boca en esa gelatina. Esto para una persona que me habló desde Argentina. Me preguntaron por unos yogures líquidos que se venden mucho en un supermercado muy conocido en España. Vale. En principio es curioso porque hay distintos tipos de yogures. Entonces, el natural, pues no contiene aditivos, que está bien, solo tiene leche desnatada, unas enzimas y unos fermentos lácticos, con lo cual a priori está bastante bien. El natural con azúcar de caña, ahí ya, bueno, en teoría tendría que tener azúcar moreno de caña, pero tampoco te lo dicen porque lo único que he conseguido averiguar es que tienen leche desnatada, pasteurizada, eso sí, el azúcar que proviene de caña, las proteínas de la leche y fermentos lácticos. Pero es curioso porque estoy casi segura que tienen aditivos adicionales para la conservación del producto, pero no te lo especifican, no te lo dicen. Igual que yogures líquidos con sabores, que si piña, que si coco, que te hablan de 0% de azúcar, 0% de materia grasa y tal, añadida extra, seguro que tiene edulcorantes y otros aditivos para mejorar ese sabor, esa textura, etcétera, incluso aromas. Pero curiosamente tampoco te dicen qué hay exactamente en ese producto. Solo te dicen que lleva leche desnatada, preparados de la fruta que le hayan puesto, algunos edulcorantes, no te dicen cuáles, y fermentos lácticos. Ahí te lo quedas. Y eso que se venden bastantes porque esta cadena de supermercados es muy conocida, repito. Yogur líquido infantil. Y esto sí que me llamó la atención. Resulta que en los infantiles sí que nombran los aditivos que hay. Y evidentemente, pues no son muy agradables. Y ahora verás por qué. Porque además viene a colación de lo que he repetido, es lo que he dicho antes. O sea que se repite. Ingredientes, en principio leche pasteurizada, después de la fermentación, el azúcar, puré de la fruta, al menos un 2% de la fruta que pongan en ese yogur. Almidón modificado de maíz, ¿te suena de lo de antes, lo del almidón modificado? Vale. Aromas, normalmente artificiales, concentrados de zanahoria y remolacha, pectina, citrato de sodio y fermentos lácticos. Bien. El almidón, ya sabes, utilizado como espesante. Los aromas para realzar el sabor. Los concentrados de zanahoria y remolacha simplemente para dar un color, un colorante. La pectina es como espesante y el citrato de sodio es para regular la acidez. El azúcar se añade porque está ahí. Eso va relacionado con índices glucémicos altos, resistencia a la insulina, alteración del metabolismo del tejido adiposo, problemas metabólicos, etc. En cuanto al almidón modificado, ya lo dije antes, va a dar trastornos digestivos, muchas molestias y además habría que saber de dónde viene ese maíz, si es transgénico o no, o si arrastra pesticidas como residuos de pesticidas como el glifosato. Edulcorantes. Ya sabemos que los edulcorantes artificiales o los polialcoholes pueden causar muchísimas molestias digestivas como diarreas, hinchazón, etc. El citrato de sodio, que he dicho, se utiliza como regulador de la acidez. En exceso afecta el equilibrio de los minerales en tu organismo, o sea que, ojito, porque estamos hablando de un producto para niños. Y los aromas artificiales, que la mayoría de ellos, aunque están aprobados y regulados para su consumo, hay personas que son sensibles y que experimentan pues distintas reacciones adversas a estos productos que son sintéticos, porque repito, no suelen ser aromas naturales, son aromas artificiales que se añaden simulando ese olor de ese producto natural. Y suelen generar sobre todo dolores de cabeza y malestar digestivo. ¿De acuerdo? Me preguntaron por una marca muy conocida de unas chocolatinas. Pues bien, al ser una chocolatina muy popular de una marca muy conocida que suele salir siempre en todos los anuncios televisivos, sobre todo, especialmente en Navidad, al final
pueden entender que productos que sean muy procesados, como este tipo de chocolatina, va a tener de todo. Y por eso lo he dejado para el final. En principio, los ingredientes que tiene es chocolate con leche, azúcar, grasas vegetales, harina de trigo, avellanas, un 10%, leche desnatada en polvo, leche entera en polvo, chocolate negro, cacao desgrasado en polvo, emulgente, gasificante, sal y aroma artificial. Además lleva aditivos emulgente, gasificante y aromatizante. Pues bien, ¿y qué es eso del chocolate con leche? Pues lo que lleva es azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche desnatada, mantequilla concentrada, emulgente y aroma. La grasa vegetal de palma o de karité. El chocolate negro no es solo chocolate negro, lleva el azúcar, la pasta de cacao, la manteca de cacao, el emulgente, que suele ser lecitina de soja, a saber de dónde viene la soja esa. El aroma artificial, simulando la vainilla, el aroma de vainilla. Los gasificantes que se utilizan, bicarbonato sódico o carbonato amónico. Vale. Pues bien, aparte de que tienen en el etiquetado puesto, ojo, puede contener trazas de, ¿vale? Leche, soja, avellanas, tiene gluten, etcétera, etcétera, etcétera. Y te recomiendan un consumo moderado. Pues bien, porque como tiene azúcar, tiene grasas y demás, pues al ser un producto ultraprocesado, lo he dicho, tiene un alto contenido en azúcar, ¿vale? Ya sabemos, resistencia a la insulina, tendencia a la obesidad por alteración del metabolismo del tejido adiposo graso, inflamaciones crónicas, mayor riesgo de enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, etc. El aceite de palma y grasa de karité son aceites de palma refinados, es decir, que puede contener compuestos que se han utilizado químicamente en su extracción y en su procesado, que son componentes tóxicos porque se procesan a altas temperaturas y al final nos dan ésteres de ácidos grasos glicidílicos. O sea que, ojito con esto. Y además altera el equilibrio de grasas en nuestro organismo. La harina de trigo refinada, elevándote, pues evidentemente, esos picos de glucosa en sangre. Tiene muy bajo contenido en fibra y un alto índice glucémico, porque son harinas de trigo refinadas. Y no voy a meterme de dónde viene el trigo o si está modificado genéticamente y tiene trazas o restos de pesticidas. Los aromas artificiales, lo que decía, los compuestos sintéticos, ¿vale? Que puede dar dolor de cabeza, malestar, inflamación abdominal, porque su toxicidad es lo único que se sabe, que en principio es baja y que hay personas alérgicas, nada más. En cuanto a la emulgente, la lecitina de soja, en principio es seguro, salvo que la persona presente sensibilidad a la soja. Pero repito, soja, ¿de dónde viene? ¿Está modificado? No, tiene trazas o residuos de pesticidas. Y los gasificantes en general son seguros, pero te pueden dar molestias digestivas, inflamación, hinchazón y mucha motilidad intestinal. ¿Cuál es la conclusión? Que a priori no es un alimento tóxico, pero evidentemente tanta cantidad de azúcar, tanta cantidad de grasas refinadas y harinas procesadas, pues evidentemente no va a ser nada saludable que se lo des a un niño o tú como adulto que, bueno, que tengas la conciencia de lo que quieras y si te quieres zampar este tipo de chocolatinas todos los días, pues nada, ya sabes cuáles son las consecuencias. Me preguntaron por unos noodles de estos que vienen ya con pollo y verduras y tal, de una marca, de una marca muy conocida aquí en España. Y bueno, en principio estuve mirando los ingredientes y tienen pues fideo de trigo, pollo, verdura, aceite vegetal, salsa y especias. Eso sí, tiene 4 tipos de aditivos: L621, L631, L627 y L250. Bien, he dejado este para el final, con esto termino la emisión de hoy y zanjo lo del tema del reto que te planteaba para que buscaras aquellos alimentos que realmente consideras que querías saber un poquito más qué está pasando con esos ingredientes que puede ser dañino para tu salud. Pues bien, estos noodles de pollo y verdura, en esos fideos de trigo, lo que tienes es harina de trigo refinada, agua y sal. El pollo, pues supuestamente es pechuga de pollo deshuesada y troceada, que a saber de dónde y cuál es el origen. Las verduras, que son zanahorias, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla y guisantes. El aceite vegetal, que son aceites de girasol o aceites vegetales refinados. Ya sabemos el problema con los aceites vegetales refinados. La salsa,
En realidad pone que es salsa de soja, que lleva agua, soja, sal, azúcar, almidón de maíz, ¿recuerdas lo del almidón? Vinagre y especias, pero no te dice ni cuáles. Y luego unas especias para darle sabor a este tipo de productos que normalmente se le echa agua caliente, lo revuelves y te lo comes, ¿vale? Jengibre, ajo y cebollino. Ahora bien los aditivos, ahora viene la parte donde podemos sacarle más chicha. El E621 es el glutamato monosódico, que puede ser que te suene de algo, es un potenciador de sabor. El 631 es el inosinato disódico, otro potenciador de sabor. El 627 es guanilato disódico, volvemos otra vez a potenciar el sabor. Y por último, un conservante, el nitrato sódico, el E250. Pues bien, déjame que te diga lo que es el glutamato monosódico. Se utiliza muchísimo, pero es que curiosamente los restaurantes chinos utilizan muchísimo este potenciador de sabor, pero a lo bestia, a lo bestia. Y entonces resulta que se conoce cuando tienes, o sea, un síndrome que cuando tienes dolores de cabeza fuerte, sudores excesivos y se te enrojece mucho la piel, se conoce eso como el síndrome del restaurante chino. ¿Por qué? Porque como utilizan este potenciador de sabor a lo bestia, pues el hecho de que hayas ido a lo mejor a un restaurante y te haya pasado eso, pues has tenido la suerte o la desgracia de haber comido alguna salsa, algún producto preparado de ellos con exceso de glutamato monosódico. Pues bien, que sepas que es eso, que son efectos de este tipo, ¿vale? Te puede dar incluso inflamación abdominal o diarrea, incluso vómitos o malestar general o muchísimos gases, ¿vale? Muchísimas flatulencias. Además, se ha relacionado con posibles carcinógenos, pero en fin, ahí se queda porque se está investigando. El inosinato disódico y el guanilato disódico lo que te pueden provocar son malestar, indigestiones, malestar estomacal, malestar en general y dolores de cabeza, sobre todo aquellas personas que son pues, más sensibles. Y los nitritos y los nitratos se suelen utilizar en todo tipo de productos y derivados cárnicos. Por eso te suelen recomendar que no abuses de los embutidos. ¿Pero por qué? Porque utilizan los nitritos y los nitratos. Bueno, los nitratos ya de hecho están desapareciendo porque en la industria alimentaria, bajo órdenes de seguridad alimentaria, se están retirando porque son altamente cancerígenos los dos, nitritos y nitratos. Pues bien, los nitratos están desapareciendo, pero los nitritos se mantienen. ¿Por qué? Porque son los únicos que ponen a raya, por seguridad alimentaria, al Clostridium botulinum, que es a las esporas de una bacteria. Pues bien, para evitar ese crecimiento bacteriano se utilizan los nitritos y entre ellos en estos noodles maravillosos de pollo y verduras, pues te vas a encontrar no solo el glutamato y los otros aditivos, como dije, el 631 y el 627, sino que además te encuentras el nitrito sódico, el E250, que está relacionado directamente, repito, con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. En fin, como conclusión a todo esto, espero que te haya servido al menos para tener una idea de lo que estás consumiendo y si tienes cualquier otra sugerencia o algún producto de otro tipo que quieras averiguar, pues simplemente, bueno, pues dejar los comentarios y yo trataré de volver a centralizar, reunificar los comentarios que me lleguen tanto por mi canal de Telegram como YouTube o en Instagram para unificarlos y hacer otro vídeo explicándote un poquito más sobre a lo mejor productos de higiene corporal que ya me han preguntado bastante o incluso textil, ¿vale? Así que nada, espero que tengas un feliz domingo y que entres en la semana con muy buena energía.